Un saludo, estudiantes de cuarto año de la especialidad Mecánica Industrial. Hoy trabajaremos la sesión número 4 y última, correspondiente al proyecto de elaboración mecánico, que en nuestro caso corresponde a una máquina de soldar arco eléctrico. Los objetivos de aprendizaje, importante recordarlos: realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, buscando alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas. Y nuestro segundo objetivo que hemos trabajado durante esta actividad es trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ o a distancia, solicitando y prestando cooperación para el buen cumplimiento de sus tareas habituales o emergentes. En la sesión de hoy día vamos a trabajar lo que tiene relación con los elementos conductores. Y como les comentaba anteriormente, con esta actividad pondremos término a este proyecto de fabricación mecánica correspondiente al primer trimestre del año. Los materiales que vamos a emplear: perfil tubular cuadrado o perfil ángulo de 10 a 15 milímetros. Dentro de ese rango de medidas están los materiales solicitados. Lámina metálica en un ancho que varía entre los 40 y los 60 milímetros, eso es a discreción de ustedes, por una longitud de 160 milímetros. Ese va a ser el largo total que vamos a utilizar en esta actividad. También vamos a agregar un par de tornillos o bien pernos para poder generar la sujeción de estas láminas metálicas en los perfiles. Yéndonos netamente a la actividad, las explicaciones de este video se van a trabajar en base a dos conceptos. Primero, el trabajo en los perfiles, que es lo que vamos a comenzar a analizar ahora, y posterior a ello vamos a generar un trabajo con los elementos conductores y todos los materiales y elementos que hemos generado en las tres actividades previas. Ahora vamos a hacer una consolidación de este trabajo para lograr nuestro producto final, que sería la máquina de soldar arco eléctrico. En el caso del trabajo en perfiles, lo primero, vamos a trabajar con el bidón. Y a ese bidón, que ya tenemos previamente cortado en la actividad número 1, vamos a dimensionar dos perfiles. Recuerden que se les pidieron perfiles o perfil ángulo con una medida 20 milímetros mayor al ancho del recipiente. Cuando yo determino el ancho, tenemos que medir esa porción del material, o en este caso del bidón. Esa es la primera etapa de este trabajo. A modo de ejemplo, si el bidón mide 120 milímetros de ancho, ustedes deberán cortar dos perfiles de 140 milímetros. Luego de eso, que cortamos los dos perfiles o los dos perfiles ángulos, en la mitad de esa longitud van a realizar una perforación. ¿Para qué vamos a utilizar esta perforación? Para posteriormente insertar un tornillo o un perno. Por lo tanto, esa perforación que ustedes realicen ahí debe estar en coherencia con el diámetro del perno que van a utilizar si utilizan este elemento, o bien del tornillo en caso de que sea este el elemento que van a utilizar. No podrían hacer una perforación mayor al tornillo. A lo mejor el perno sí podría ser un poquito mayor, pero en el caso del tornillo tiene que entrar con cierto ajuste, por lo tanto no podría quedar el perno en voladizo. Posterior a la perforación que hacen en el centro, van a girar el perfil, van a girar la cara del perfil, y en la cara contraria a la perforación, 90 grados, van a realizar otra perforación. Y en este caso, les vamos a dar una distancia aproximada de 5 milímetros desde el extremo de la pieza. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tengo la cara basal de mi perfil, 5 milímetros hacia el interior voy a perforar. Que el centro de la broca esté aproximadamente a 5 milímetros de la cara basal.
Puede ser un poquito más, pero no más allá de 6 milímetros como máximo, porque vamos a quedar muy cercano al bidón cuando le explique la siguiente etapa. Entonces, aproximadamente 5, máximo 6 milímetros, como les estoy comentando, para poder generar la perforación. Y en este caso, esta perforación debe ser un poco menor al tornillo que van a utilizar, porque en este caso sí van a utilizar un tornillo, a diferencia de la perforación central, que puede ser un perno o un tornillo. Acá lo ideal es que ocupemos un tornillo, y esa dimensión del tornillo la determinan ustedes dependiendo de los materiales que poseen. En el caso del trabajo con las láminas metálicas, estas láminas metálicas son las que van a entrar en contacto directo con el agua cuando se quiera hacer el proceso de soldadura. Y esta lámina es la que va a generar la conductividad eléctrica entre el agua, el metal y los elementos conductores como los alambres y las pinzas. Lo primero que tenemos que hacer en este caso con las láminas, tenemos que cortar dos láminas metálicas a una longitud de 80 milímetros y un ancho entre 40 y 60 milímetros, que era lo que yo le explicaba en los materiales solicitados. Esto queda a discreción de ustedes. Ustedes determinan si el ancho es de 40 o de 60 milímetros. Una pequeña figura de cómo deberá ser ese corte. Tenemos el ancho y tenemos, en este caso también tenemos la longitud de 80 milímetros. Una vez que cortamos esas láminas, que también pueden ser láminas de zinc, no habría ningún inconveniente en eso, igual van a generar conductividad, realizamos una perforación en la mitad de cada lámina, y en este caso la altura, desde la parte superior obviamente, hacia el centro de la perforación debe ser de aproximadamente 10 milímetros. ¿Para qué vamos a utilizar esa perforación? Para unirla con la perforación que viene con el perfil. Entonces, esta lámina metálica va a ir ensamblada con el perfil tubular o con el perfil ángulo que ustedes utilicen y lo van a sujetar mediante el tornillo o el perno. Y aquí vuelvo a hacer la misma apreciación. Si van a utilizar un perno, la perforación debe ser un poquito mayor que el diámetro del perno, y si utilizan un tornillo, lo ideal es que la perforación sea aproximadamente del núcleo del tornillo, no de la espiral roscada, sino que del núcleo, el centro, para que cuando rosquemos podamos hacer la fuerza necesaria para poder afirmar estas piezas. Y ahí tendríamos el trabajo realizado en el perfil y en la lámina metálica. Por lo tanto, ahora vamos a irnos a los procesos de ensamblaje. El primer ensamblaje que voy a explicar tiene que ver con el perfil y la lámina metálica. Como le explicaba anteriormente, estos se van a unir mediante un tornillo o un perno, por lo tanto vamos a disponer de esa manera los elementos para posteriormente generar la sujeción mediante estos dos elementos de ensamble. En este caso yo lo genero con un perno, pero también puede ser mediante un tornillo. Lo relevante aquí, jóvenes, es que quede firme, que no se desplace el perfil de la posición en que debe quedar. La segunda parte del ensamblaje tiene relación con la disposición de estos elementos del perfil y de la lámina metálica en el recipiente, que en este caso nosotros utilizamos un bidón. La explicación dice: disponer elementos conductores en el recipiente. Cuando hablo de los elementos conductores me refiero a los perfiles previamente trabajados y ensamblados mediante perno o tornillo. Algo importante: dejar las perforaciones superiores a un mismo lado, que es lo que yo estoy marcando acá. Recuerden que en el caso de los perfiles yo le pedí generar dos perforaciones, una en el centro y una en la cara contraria a 90 grados, para poder luego generar la conexión de los terminales de horquilla. Acá está lo que yo estoy marcando donde van a ir conectados los terminales de horquilla. Y lo que ustedes están viendo acá tiene que ver con la lámina metálica y el perfil tubular que ustedes anteriormente ya ensamblaron. Y volviendo a lo que decía anteriormente el texto, las perforaciones superiores lo ideal es que queden al mismo lado. Puede ser al costado izquierdo o al costado derecho del bidón. Eso lo determinan ustedes.
Ahora bien, ¿dónde vamos a disponer estos elementos conductores? Estos elementos conductores van a quedar soportados en los cortes laterales que hicieron en el bidón. Esos cortes que eran de 15 milímetros por 15 milímetros y de 15 por 100, en esos cortes van a quedar soportados estos elementos conductores. Y cuando yo pedía que fueran 20 milímetros más largo el perfil tubular que el ancho del bidón, es para poder dejar aproximadamente unos 10 milímetros por cada costado del bidón. Y de esa manera poder dejar fuera del bidón las conexiones que posteriormente vamos a realizar con las pinzas, para que no haya posibilidades de generar cortocircuitos entre ambos elementos. Por eso es relevante que sea más ancho el perfil que el ancho del bidón. Y ahora vamos a trabajar en las conexiones de las pinzas. Primero vamos a determinar los pasos necesarios para conectar la pinza portaelectrodo. Conectar el terminal horquilla de la pinza portaelectrodo en el perfil tubular fijo. ¿Cuál es el perfil tubular fijo? El que debe quedar en el cuadrado de 15 por 15 milímetros. A eso nosotros le vamos a llamar perfil tubular fijo. Y el terminal horquilla que quedó liberado de la actividad número 3, cuando hicieron las pinzas, lo conectamos a esa perforación y la unimos y apretamos mediante un tornillo. Recuerden que el tornillo no puede quedar suelto, sino el terminal horquilla se va a soltar y por lo tanto no voy a generar una correcta conexión de estos elementos. Y en el caso de la tierra, vamos a conectar el terminal horquilla de la fase del enchufe. Recuerden que en la actividad 3 la fase quedó liberada y el neutro quedó conectado a la pinza de tierra. Por lo tanto, ese cable de fase que quedó liberado, ahora lo vamos a conectar al perfil tubular móvil. ¿A qué les vamos a llamar perfil tubular móvil? A aquel cuadrado de 15 por 100 que cortaron en su momento y donde ahora ya dispusieron uno de los perfiles tubulares que nos sirve de elemento conductor. Entonces generamos la conexión del terminal horquilla y nuevamente mediante un tornillo realizamos la sujeción respectiva, sin que queden sueltos. Y con la realización de estos pasos, hemos terminado las diferentes etapas relacionadas con este proyecto. Está terminado. Tiene todos los componentes necesarios para poder generar un proceso de soldadura. ¿Qué es lo que nos faltaría? Obviamente llenar el bidón, echarle aproximadamente entre 200 y 250 gramos de sal y luego hacer la conexión a la toma de corriente, poner las pinzas en el elemento que yo voy a soldar y generar el arco eléctrico. Estas máquinas máximo tienen un proceso de duración de 10 minutos de soldadura continua. Pasado ese tiempo, pierde sus propiedades y es muy probable que empiece a generarse temperatura excesiva dentro del bidón, lo que podría llegar a generar emanación de gases y posibles rupturas de parte de este elemento almacenador que sería el bidón plástico. Les voy a pedir de que no las prueben en sus casas porque es riesgoso y también les voy a solicitar de que todos estos componentes que ustedes han trabajado y que han fabricado los guarden, porque si tenemos la posibilidad de retornar en algún momento al establecimiento, yo se las voy a solicitar para que la podamos probar en el liceo y apreciemos su funcionalidad y de esa manera dar por cerrado el ciclo de fabricación de este proyecto. Pero le insisto, su trabajo llega hasta aquí: hacer las conexiones eléctricas en los elementos conductores, el terminal de la pinza portaelectrodo donde corresponda y también el terminal de la pinza de tierra donde corresponda. Para que puedan orientarse un poquito también en el trabajo, si aún tienen dudas cómo hacerlo, más allá de las indicaciones de los diagramas que se les han presentado,
como siempre yo les proyecto la página de YouTube donde se encuentra el video original de donde se sacó el proyecto, para que ustedes le puedan echar una mirada y les sirva de apoyo y orientación para el trabajo que se está requiriendo. Este es el instrumento de evaluación para la actividad número 4. También es una escala de apreciación. En este caso son 6 criterios que voy a evaluar en esta actividad con los indicadores de logro que se evalúan semanalmente. Y los criterios son los siguientes. El primero dice: la longitud de los elementos conductores respeta las dimensiones señaladas en el proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Que ustedes deben medir el ancho del bidón y cortar las dos piezas con 20 milímetros más de longitud. El segundo criterio: el ensamblaje de los elementos conductores es funcional a los requerimientos técnicos del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Los elementos conductores, primero que todo, son el perfil tubular y la lámina metálica, con sus respectivas perforaciones. Por lo tanto, si ustedes ensamblan los elementos en el bidón y la perforación donde debe ir posteriormente el terminal horquilla no se encuentra en la parte superior, no estarían cumpliendo con parte de los requerimientos. Por lo tanto, en eso tienen que tener cuidado. Criterio 3. Las conexiones de los terminales de horquilla son realizados según los requerimientos del proyecto. Relacionado con lo anterior, recuerden que el terminal horquilla de la pinza de tierra tiene que ir donde se encuentra el corte de 15%. Y en el caso de la pinza portaelectrodo, el terminal horquilla debe ir conectado donde se encuentra el perfil tubular en el recorte de 15 por 15. Tienen que ser coherentes con esos requerimientos. Criterio 4. La vista general del proyecto permite determinar una correcta ejecución de sus etapas. Aquí lo que necesito es que envíen varias fotos o un video de una vista general de todo el proyecto, donde yo pueda apreciar el bidón, los elementos conductores, las conexiones de los terminales de horquilla a esos elementos conductores y también las pinzas. Por lo tanto, dentro de todas las evidencias que yo recabe o que ustedes me envíen, yo debo tener la posibilidad de determinar que se cumplen todos los criterios antes señalados. El criterio 5 tiene relación con que el trabajo entregado permite determinar capacidad de resolver problemas al momento de ejecutar la actividad. Tal como señalaba la semana anterior, si el desarrollo del proyecto tiene una correcta ejecución, se va a ver en el resultado final. Y eso es básicamente lo que yo voy a determinar cuando vea ese resultado final. Eso me va a poder generar una apreciación si pudieron o no pudieron resolver problemas cuando se le presentaron. Y por último, la entrega de las evidencias del avance realizado. Se realizan los plazos estipulados por el docente y esos plazos ya nosotros previamente lo hemos conversado en las clases, así que ustedes tienen la claridad de las fechas indicadas para la entrega de esta actividad. Por último, recordarles que las evidencias del trabajo deben ser enviadas al correo ltecnico06.trabajos@gmail.com, como así también todas las consultas, dudas, para que ustedes puedan desarrollar de buena manera esta actividad, como así también aquellos que por X motivo han quedado atrasados en la actividad previa, también aclarar dudas respecto a las actividades anteriores y así poder generar un cierre completo del proyecto. Y con estos últimos jóvenes me estoy despidiendo. Espero se encuentren bien ustedes, su familia. Espero que se sigan cuidando. Y también los insto a realizar esta última actividad con entusiasmo, con dedicación, que sientan que el trabajo que hicimos durante estos 2 meses rindió sus frutos y estos frutos van a ser la elaboración de este proyecto. Y además, si Dios quiere, en un tiempo cercano podremos
utilizarlo y verificar de que realmente todo lo que hicimos es funcional. Y así puedan tener la satisfacción de un trabajo bien hecho. Hasta luego, jóvenes, y los espero el próximo trimestre con una nueva actividad de aprendizaje. Cuídense.